saludo muy especial de bienvenida a ustedes, augurarles una estadía placentera en esta hermosa ciudad que es de todos, que es de Iberoamérica, que es de España, que es de Colombia para el mundo, y celebrar y reconocer el ingente trabajo que viene desarrollando la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por la lucha, la protección, la ampliación de los derechos humanos, del cumplimiento de los estándares de dignidad en los países iberoamericanos. Y por supuesto reconocer y colocar como ejemplo el tesón de la secretaria general, líder de un equipo extraordinario, pequeño, pero muy poderoso, potente a nivel del sistema iberoamericano, en lograr ese propósito. Y eso es lo que nos conmueve y nos anima a la actividad de hoy, que además es preludio de una reunión de trabajo con el Gobierno Nacional para impulsar la aprobación justamente en el Congreso de la República del Convenio Multilateral Iberoamericano, una herramienta que aporta la UIS a la comunidad iberoamericana para hacer efectivos los derechos en el ámbito nuevo del mercado laboral hoy en el mundo. Y pues para mí, en lo personal, permítanme expresar además el afecto y el reconocimiento por la UIS. Tuve la feliz oportunidad de estar vinculado a la gestión de este organismo internacional y doy por eso fe del entusiasmo y de los resultados que ha obtenido en la formación, en la sensibilización y yo diría en la transformación de los sistemas de seguridad social. Este no es un organismo que se quede solamente en el análisis académico, conceptual, sino que trasciende a influir en la toma de decisiones. En ese contexto en el que entendemos que los derechos sociales, la inclusión social y económica es un factor legitimador de la democracia esencial. En la crisis o en la transformación de los estados de derecho y en esta realidad política de hoy, sí que necesitamos la validación de la realización de los derechos a la inclusión social y económica para que nuestras democracias, para que nuestros estados de derecho puedan mantenerse, perdurar y consolidarse. Y por eso este esfuerzo que hoy nos convoca nos pone sobre la mesa uno de los temas a juicio de la Procuraduría General de la Nación de mayor importancia. Y quiero, para nuestros hermanos y hermanas de países de Iberoamérica, señalar que en Colombia la Procuraduría General de la Nación es un órgano constitucional creado hace cerca de 180 años, cuyo propósito es ser los ojos de la sociedad en el desarrollo de la política pública, vigilar la conducta de los empleados públicos, pero sobre todo hacer efectivas la ley, el cumplimiento del orden jurídico, prevenir el daño a los derechos, y en esa perspectiva nos compromete enormemente el desarrollo de la Constitución para hacer efectivos los derechos de los adultos mayores. Y hay una referencia inicial que quiero hacer a juicio de colocarla sobre la mesa para discusión profunda que ustedes tendrán. Antoja que los adultos mayores son como los últimos en la cola de la política social, de alguna manera. Y particularmente delicada esta situación cuando todos los analistas de teoría política nos muestran que en muy pocos años el mundo que tenemos hoy no lo va a conocer, que la inteligencia artificial, que los elementos de las nuevas tecnologías van inclusive a desplazar a los trabajadores laborales ordinarios que están cumpliendo sus tareas. Y entonces allí surge una angustia importante de considerar qué va a pasar con esa población que tradicionalmente ya no está laborando, pero que vive más y que va a tener que ser tratada por los estados como una de sus prioridades. Esto, a nivel del contexto europeo, se aprecia una mayor iniciativa de atención frente a los adultos mayores, pero a nivel de nuestros países, particularmente en Latinoamérica, las políticas de protección a la vejez se aprecian no con la profundidad o con la contundencia de vida. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, según cifras del último censo, tenemos una población mayor de 60 años de cerca de 4.650.000 personas, un 10% de la población, que ha crecido entre el año 2007 y 2017 un 35-37%, y que
permite calcular que para el año 2021 será una población cercana a los 6 millones de habitantes. Y de esos 6 millones, en cifras de Colpensiones, la agencia pública que administra el régimen de prima media, tenemos 1.400.000 colombianos y colombianas pensionadas, lo cual quiere decir que hay una brecha muy grande entre personas mayores y personas cubiertas con una protección económica a través del sistema de pensiones. Se ha estructurado en el país un programa de atención de subsidio al adulto mayor, denominado Colombia Mayor, pero también tenemos allí una cifra que apenas alcanzaría el 1.000.000 de personas, lo cual nos reafirma que tampoco en el campo de la protección social, de los servicios sociales del subsidio, logramos llegar a más de 4 o 3,5 millones de adultos mayores. Esto, por supuesto, nos genera grandes retos que tienen que ver además con la mayor longevidad y que nos imponen pensar como sociedad el rol de los adultos mayores en el mismo ámbito del mercado laboral, y son tareas que debemos afrontar con todo el rigor académico que la UIS le brinda a Iberoamérica, y por eso nuestro llamado a que sigamos trabajando de la mano con organismos como la Organización Iberoamericana y promover, ¿por qué no, Secretaria General, que con ese esfuerzo de la organización y suyo pudiéramos tener un convenio iberoamericano por el adulto mayor, por los servicios sociales, muy específicamente dirigido a esa materia, porque el convenio multilateral pues, nos da las herramientas para la protección económica, pensional, de riesgos del trabajo, pero qué importante que pudiéramos también hacer un esfuerzo común para compartir experiencias y desarrollos de política pública en el campo de los servicios sociales y específicamente de los adultos mayores. Y ya frente al tema de la violencia que nos convoca específicamente y que será materia de esta importantísima jornada académica, también compartirles algunas reflexiones y algunas cifras desde la perspectiva de Colombia. Nuevamente, dentro de esa lógica de que necesitamos fortalecer el sistema de protección de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nuestras inspecciones también y nuestras procuradurías de familia, orientándolas a la vigilancia y al seguimiento de lo que pasa con nuestros adultos mayores. Miren, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, la Secretaría de Salud nos informa, le informa a nuestra delegada de Salud y Trabajo que diariamente se dejan 2 personas, 2 adultos mayores en los hospitales, en la red pública, porque no tienen acudientes o porque inclusive en muchas ocasiones los internan y los dejan allí un tiempo prolongado por condiciones de familia, por condiciones económicas, y esto es un tema de enorme preocupación. En algunas cifras recaudadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país, evidenciamos que entre 2017 y 2017 se reportaron 15.400 casos de violencia contra adultos mayores, siendo el año 2018, en una nueva medición, reportándose para este año 900 denuncias por violencia o maltrato a los adultos mayores. Y en el caso de este análisis de medicina legal, se nos informa que el 40% de las causas de quienes originan ese maltrato o esa violencia son los hijos, un 25% de los casos son los nietos y en un 25% los hermanos, el 10% algunos otros familiares. Esto, por supuesto, nos pone de presente dificultades en el manejo de las familias, en el manejo económico, pero es una problemática que debemos abordar porque está conmoviendo una base fundamental de nuestra sociedad. De esa investigación se evidencia que el 12% de los casos presenta maltrato psicológico, en un 3.4% maltrato físico, 1.5% maltrato financiero relacionado con la manipulación de los recursos del adulto mayor que tiene una pensión o un subsidio y que es prácticamente vuelto una cuenta bancaria para extraer de allí beneficios financieros. Hay un reporte del 0.4% de maltrato sexual, también ocurre, y la desatención en los centros de salud se evidencia
como una de las problemáticas mayores. Entre otras cosas, la red hospitalaria la coloca como un problema en la medida en que obviamente debe hacerse cargo de la persona en tanto la familia puede responder por ella. Estas cifras, pues por supuesto que nos alarman, deben motivarnos a una acción contundente. Y antes de referir algunas de esas acciones para plantearlas en la mesa y dar espacio a la discusión profunda de la jornada académica, señalar que a nuestro juicio también el maltrato callado es el que más nos angustia, porque estas cifras de las quejas que se dan, pues evidencian lo que ocurre, pero seguramente no evidencian el subregistro de fenómenos de violencia que acontecen calladamente en los hogares. Y entonces allí el tema es más delicado porque seguramente en muchos casos ese maltrato o esa exclusión o esa utilización de nuestros adultos mayores pasa sin que sean siquiera registradas en las cifras oficiales. Y esto, por supuesto, exige una contundente socialización y sensibilización de la sociedad, que es otra de las estrategias que queríamos compartir con la UIS, que es importante poder colocar este tema en la agenda de la sociedad, en la agenda pública, para reconocer que no solamente estamos y debemos combatir contra toda forma de violencia contra nuestros niños, sino que también la violencia contra los adultos mayores es y puede convertirse progresivamente en un problema social de gran envergadura. Una campaña de concientización en esa materia puede traer muchos beneficios, particularmente denotando el rol tan importante de los adultos mayores en la sociedad. Soñamos con adultos mayores que puedan estar en los colegios dando clases, seguramente ad honorem o en unas jornadas especiales, donde nuestros niños puedan tener contacto con los adultos mayores, donde haya una inclusión económica y, sobre todo, una inclusión social. ¿Cuáles son las causas de esta violencia? Lo que hemos evitado en la Procuraduría, una carga por la dependencia económica. Las familias consideran que el adulto mayor se vuelve una carga que genera costos importantes en la economía de la familia y hay que darle prioridad a otros miembros del hogar, porque las necesidades de cuidado y las necesidades asistenciales generan condiciones de estrés familiar. Sabemos ya esa problemática, por eso el programa de la UIS en materia de cuidadores es tan importante. En Colombia se está discutiendo en el Congreso de la República una ley para regular la actividad del cuidado. Y por supuesto esa carga asistencial o ese tema de los cuidados en la familia constituyen un tema muy importante y también genera esa asistencia una tensión en las familias que puede provocar finalmente violencia, estrés, conflicto entre hijos, padres, abuelos en una misma familia. Y una tercera causa que considera la Procuraduría sobre el origen o la causa de la violencia frente a los mayores es la insuficiencia o la falta de eficacia plena de un sistema de protección social incluyente frente a los adultos mayores, tanto en lo económico como en lo social. Por supuesto, tenemos que abordar ese tema, avanzar en la protección, generar redes de cuidado y así prevenir el fenómeno de la violencia y del maltrato a nuestros adultos. Y de manera muy específica, hoy queremos, por supuesto, señalar que con ocasión de este evento, la Procuraduría General de la Nación ha estructurado un programa de trabajo a partir de nuestra delegada de Salud, Trabajo y Protección Social para hacer seguimiento con la delegada de Familia a este tema, para poder compartir con no solamente el país, sino con la UIS, con otros países, una mirada mucho más detallada de lo que está pasando en materia de maltrato a los adultos mayores. Y esto nos va a permitir encontrarnos con los inspectores de familia, con los agentes de promoción de familia, particularmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, para que podamos diseccionar y entender más este fenómeno, promover una política más efectiva, no solamente en los centros día o en los centros de alojamiento de los adultos mayores, sino verificar cómo podemos combatir
con ese proceso de sensibilización que habíamos hablado, de socialización, y con otras medidas prácticas, cómo podemos prevenir la violencia en nuestros adultos mayores. La instrucción, por supuesto, a la delegada es contar con un seguimiento periódico, hacer una evaluación de los casos reportados de violencia ante las autoridades judiciales y sin perjuicio de la judicialización o del castigo que conlleven estas conductas que infortunadamente terminan criminalizando a las familias, que eso es lo más complicado de este manejo. Nos pasa como en la política de menores, el padre o la madre termina siendo recluida, en fin, con todos esos problemas, pero pues independientemente de esas sanciones, lo que más queremos enfatizar es el tema de la prevención y de cómo logramos anticiparnos a la profundización de esta problemática. Y esto, finalmente, en línea, señora Secretaria General, con la suscripción en el marco de este evento de un memorando de entendimiento entre la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Procuraduría General en el ámbito amplio de la protección a la vejez. Justamente queremos, a través de este esfuerzo conjunto del Ministerio Público en Colombia, con la UIS, poder contribuir con las autoridades en Colombia para estimular un fortalecimiento de la política de protección a la vejez, el incremento y el fortalecimiento de nuestro programa de Colombia Mayor, de adulto mayor, potenciarlo mucho más y exhortar, por supuesto, a las autoridades a que permanentemente y en forma progresiva vayan generando nuevas iniciativas en materia de cubrimiento a la vejez en Colombia. Este memorando de entendimiento nos entusiasma mucho en la Procuraduría porque sabemos del rigor académico de la UIS, nos dará mucho músculo para apoyar, para prevenir y para trabajar con el Ministerio de Trabajo y con el Gobierno Nacional en esta materia, buena práctica que ustedes vienen desarrollando con otros países de Iberoamérica, y eso, por supuesto, nos entusiasma muchísimo. Celebro esta posibilidad también y auguro el mayor éxito en esta jornada académica. Hemos querido compartir unas breves pinceladas de algo de nuestra situación de maltrato a los adultos mayores, pero sobre todo el llamado a que seamos muy creativos. Justamente cuando aprecia uno la realidad del mundo globalizado, tecnificado, marcado por las comunicaciones, nuestros niños dependientes de los aparatos, necesitamos mucha creatividad en la seguridad social, en los servicios, necesitamos mucha inteligencia y mucha conciencia para hacer de todas estas nuevas realidades oportunidades y para lograr superar problemáticas tan dolorosas en la sociedad como el maltrato a nuestros adultos mayores. Bienvenidos, un honor para Colombia que estén aquí y éxitos en tan importante jornada académica.